bienvenido a nuestro podcast Esperanza Viva, donde hay un milagro creado exclusivamente para ti. ¿Sabes? El tema de hoy es ¿quién es Hamas? Hamas es una organización militante palestina que surgió en el año de 1987 y se originó como una rama de la hermandad musulmana establecida originalmente en Egipto en 1928. Su nombre o la estructura de este movimiento es un acrónimo del árabe Movimiento de Resistencia Islámica. Dentro de todo este proceso, Hamas tiene sus objetivos claros y bien definidos, tanto políticos como también religiosos dentro de este proceso. Tiene su estructura política y también religiosa. En su carta de fundación, uno de sus objetivos es la instauración de una sociedad islámica basada en el Shari. ¿Qué significa Shari? ¿Qué significa el Shari? Camino a la paz. Eso es lo que ellos están estableciendo dentro de este movimiento como tal. Además, en las cartas de la fundación de Hamas figura otro objetivo: destruir al Estado, completamente destruir al Estado de Israel y hacer de Jerusalén el tercer lugar más sagrado del Islam, la capital palestina. Hamas gobierna en la franja de Gaza desde 2007. Su ala militar se llama Brigada Asarín al-Qassam y se infiltraron en el territorio israelita por la tierra, mar, aire para luchar en una ofensiva sin precedente. A lo largo de todo el fin de semana, Israel también contraatacó, dejando cientos de muertos en Gaza y miles de heridos. Hoy estamos con un invitado muy especial y de lujo. Estamos con el ingeniero Carlos, es alguien que conoce mucho de los eventos apocalípticos, escatológicos también, es pastor, es ingeniero y vamos a hablar y abordar este tema de Hamas y de algunos grupos subversivos que manejan dentro de la estructura como tal y cómo se establece todo este concepto que vamos a hablar hoy y cómo han ido ellos evolucionando en este proceso de la historia, estos grupos combatientes contra el pueblo de Israel, específicamente contra la cultura del pueblo de Israel. Señor, bienvenido Carlos, es un placer enorme, gracias por estar con nosotros en este hermoso podcast de amigos, y estamos aquí para poder establecer este proceso. Ok, no soy simplemente el hermano Carlos Rubio. Es cierto. Siervo Carlos o ingeniero Carlos, yo te voy a llamar ahorita acá mi siervo Carlos y a veces también ingeniero, pero es simplemente, tú sabes que es parte de que la gente nos conozca, claro, que sabe que también tienes una preparación y que por eso estamos abordando este tema, que es un tema importante y un tema vital para que la gente pueda ir aprendiendo un poquito con nosotros de este espacio que hemos creado en este podcast para amigos realmente. Por eso es que te digo, yo conozco tu humildad y tu sencillez y por eso te abordo este tema que creo que tú lo vas a dominar. Ingeniero o Carlos, mi siervo Carlos, mi siervo. ¿Cómo explíquenos un poquito cómo se establece en la parte histórica este movimiento Hamas o hay otros movimientos más realmente? Bueno, prácticamente creo que el terrorismo, un grupo de personas no está de acuerdo con un régimen político, pensamiento X, Y, Z, consigue financiamiento de cualquier parte, ya sea propio, de extraños o de otros países, crea un movimiento político primeramente o si no un movimiento directamente militar y pues comienza a imponerse sus ideologías, sus pensamientos, sus creencias y son como Pero son creencias muy afectantes, ¿no es cierto? Es que son fundamentalistas. ¿En qué se distingue el fundamentalismo? ¿Por qué abordamos, como tú me dices, fundamentalista? Está muy arraigado eso, claro, tiene que ver con asuntos religiosos. Una cosa es que yo tenga una forma de pensar, ¿ya? Y otra cosa es que yo quiera imponer a la fuerza mi forma de pensar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiero adoctrinar de una manera, lavándole el cerebro a otras personas, indicando que lo que yo estoy pensando es real, que no hay otra verdad. Yo me fundamento en algo que yo creo, yo pienso y hago de acuerdo a eso. Entonces tiene que ver mucho con lo social o con lo religioso. En todo aspecto. Con lo religioso también. Claro, porque por ejemplo los movimientos latinoamericanos, ¿cómo nacieron? Nacieron desde el punto de vista social. Todos los movimientos revolucionarios aquí en el Ecuador, en Colombia, en Perú, nacieron simplemente como un aspecto social, reclamos sociales.
por los derechos de las minorías. Pero que luego, ¿qué pasó? Se crearon estos movimientos, se hicieron de recursos, fueron violentando derechos y luego fueron simplemente movimientos armados que ya no peleaban por algo que, entre comillas, era su verdad, sino que querían imponer el terror, por eso que se llaman terroristas. Pero la gran diferencia entre esta ala del mundo con los movimientos islámicos, porque este es un movimiento islámico, ellos tienen muy fundamentado la parte religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegó el tiempo en que ellos, como personas que estaban dentro de un territorio, ellos pidieron al dueño de la tierra, que en este caso era Inglaterra, a que por favor les cediera una parte de su territorio y que les permitiera ser nación, ¿ya? Y les otorgara derechos. Entonces, esto fue lo que pasó a partir del 47, y en el 48 se presentó la moción a las Naciones Unidas para que el gobierno israelí, o sea, los judíos, crearan o permitieran crearse o nacer como nación, donde hubieron países garantes. Es que ahí quiero abordar algo, Carlos. En este tiempo que ha habido este movimiento creo que una guerra establecida por Hamas hacia Israel, ¿dónde están los países garantes? Porque yo no veo que los países garantes se pronuncien. Muy aparte, porque recuerda que estamos viendo matanza no solamente de personas adultas, sino de niños, ancianos, mujeres, donde los países garantes están siéndose presentes. Es que ahí viene el detalle. Hay que ver bajo qué perspectiva los países garantes van a, por así decirlo, a responder. Porque también ellos tienen ciertos acuerdos políticos con toda la mayoría de los países. Entonces tienen que saber de una manera muy fría en qué van a responder y cómo van a responder. Entonces, hay algunos países garantes que responden con armas, otros países garantes que no he visto hasta ahora, toallas o recursos, o la Cruz Roja Internacional. Hay, pero porque ya prácticamente los terroristas han sido desasociados por el gobierno israelí. Porque algo que me llama mucho la atención es que si hay países garantes y también tenemos a las Naciones Unidas, porque los israelitas no se pusieron ahí porque quisieron, a ellos les pusieron ahí como un asunto de unos de ciertos tratados internacionales, a ellos los ubican ahí, le dan un pequeño lugar para que ellos puedan habitar, pero ya se entendía o se entiende que habían ahí viviendo otros grupos sociales ahí, o otros grupos viviendo allá, pero los otros sienten como que cuando Israel va, los ubican ahí, se sienten como los invasores, como que ellos se sienten que lo imponen a Israel. Pero ¿dónde están los países garantes como las Naciones Unidas que debieran de cuidar esa estructura y ese derecho legal que establece estos países garantes a través de decretos, a través de leyes, a través de acuerdos que se crean internacionales para defender tanto a israelitas y tanto a palestinos, para que no haya tanta muerte de niños o ancianos o mujeres o como esto que fue algo atroz? ¿Cómo es ahí? Lo correcto. Ahora, primeramente definamos algo. Ahorita el conflicto no es Israel-Palestina, sino es Israel y Hamas. Es un movimiento terrorista palestino. Interesante, me gustó cómo se definió, ¿no? Entonces el problema no es Israel-Palestina, no, sino el problema es este grupo terrorista que es un movimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un ala musulmán, correcto, un ala musulmán, sí, que ha invadido y ha afectado a una nación como Israel. Así es, porque podemos nosotros pensar que los palestinos tienen no, hay que ser muy finos en esto, porque no queremos afectar en general a una nación que muchas veces no tiene nada que ver con eso, que si bien es cierto, ellos desean y anhelan de que, entre comillas, se les devuelva, como lo que te dijo, lo que se les quitó, pero no se les quitó nada, simplemente fueron acuerdos internacionales, como en cualquier momento, como un país se pone de acuerdo con otro en entregar ciertos territorios por A o por B o por C, y existen ciertos tratados que se tienen que respetar. Ahora,
¿Qué es lo lamentable? Lo lamentable es que en el anterior gobierno del anterior primer ministro, como en la franja lo que llaman franja de Gaza, ahí habían israelitas y también palestinos, pero lamentablemente había una especie de muy nacionalismo de parte y parte. ¿Ya? Entonces, como habían demasiados enfrentamientos y muertos, ¿qué es lo que hace el anterior primer ministro? Para llegar a un acuerdo, entre comillas, paz, le cede al ala palestina o a los palestinos que estaban ahí la franja de Gaza. Y pide y solicita que los israelíes salgan de ahí y que se establezcan del otro lado. Entonces prácticamente había una división, por eso que había una cerca. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, este grupo terrorista usó esto que quiso Israel ayudar a esta gente para que ya no haya problemas y se apropió del derecho de permanecer ahí, inclusive haciendo a un lado al gobierno palestino establecido en su momento ahí, porque ahí había un gobierno palestino. O sea, hay que estar bien claro entonces en esto como una base sólida, ¿no? Y me gusta lo que tú estás aportando ahora, que en sí no es contra Palestina, es contra un movimiento que está ahí, que bien es cierto, hay palestinos ahí, pero no es los palestinos como tal, sino movimiento. Claro, porque he escuchado a muchos palestinos que viven en otros países y a gobernantes palestinos que están en contra de lo que este movimiento terrorista ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que, como estaba diciendo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hamas recibe ayuda internacional de otros países, de una u otra forma. Entonces, ellos se fortalecen para irse en contra de su fundamentalismo, que es desagregar, hacer que Israel se vaya de su tierra. Ellos se establecen como un movimiento de resistencia. O sea, claro, y toman la bandera palestina, toman la bandera de, ojo, quiero que Israel se vaya de mi tierra, pero ellos lo toman desde el punto de vista ya muy cruel. O sea, extremista. O sea, una cosa es que se defiendan a nivel internacional, se traten de llegar a acuerdos para verificar qué se puede hacer. Pero ellos quieren es sí o sí. Por eso es que en su momento este grupo ejecutó crueldades. O sea, ¿por qué? Porque son terroristas. Ellos no tienen almas. Ellos prácticamente, lamentablemente, han perdido sensibilidad. Eso me parece, ¿no? Es como algo insensible. Pero es también por lo, como tú acabas de decir, por los extremismos de ellos, porque yo leía un comentario, y yo creo que lo leí contigo también, de que ellos, el anhelo de ellos es destruir a Israel. Este grupo, muerte a Israel, creo que decía en un comentario. Claro, pero eso es un pensamiento general, de que quieren que Israel se vaya de su tierra. Terrible porque no podemos convivir como sociedad, lo que lleva a un problema religioso, más que tierra, religioso, porque estamos en una ala musulmán y acá vemos la ala ortodoxa o los movimientos más bien, ¿cómo le podemos decir? Movimientos religiosos o una estructura religiosa, una estructura religiosa como tal, pero es algo extremo, ¿no? Oír personas que están en cargo de autoridad poder influenciar en la mente de los que están más abajo. Correcto, porque es lo que prácticamente hizo Hamas. Al momento de desplazar al gobierno establecido democráticamente en Palestina y ellos ganar las elecciones, entre comillas, ellos prácticamente gobiernan Gaza y tienen subyugado a la gente. Imagínate que yo leía que la idea de ellos, de Hamas, no estoy hablando de los palestinos, de Hamas, que yo sé que también son palestinos, había como una carta magna de ellos o carta fundamentalista de ellos, y decían ellos destruir al Estado de Israel. O sea, en la mentalidad de ellos, de estos grupos guerrilleros, grupos subversivos, era destruir al Estado de Israel, ¿no? Y hacer de Jerusalén el tercer lugar más sagrado del Islam, como la capital
de Palestina. Es que si pensamos desde el punto de vista de tierra, ese lugar no había un gobierno sionista, un Estado de Israel. Por medio de un acuerdo internacional se le entrega a ellos y cualquiera se sentiría dolido porque les segregan su tierra, o con todo respeto, sin llegar a tener nacionalismo. Pero es terrible porque en caso de ellos se ponen como movimiento de resistencia. Y tú dices que ahora con lo que dices hoy, más bien un movimiento terrorista, ¿no es cierto? No resistencia, ¿a quién resisten? Es que cuando ya un movimiento tiende a crímenes de lesa humanidad, cuando ya un movimiento tiende a irse más allá, sin importar lo que hagan, sin importar si mueren en el intento, sin importar a cuántos matan, sin importar lo que hacen, porque eso ya no es resistencia. Claro. Eso ya es terrorismo. Y es lógico que, lamentable, tengo que decirlo, Israel está respondiendo como cualquier nación lo haría. Porque... Y esa respuesta caen justos y caen los pecadores. En una guerra no hay vencedores. Da pena porque ahora la historia cuando se cuente de ambos lados, cada uno contará su historia y la contará con dolor. Es lógico. Y yo sé que de una manera apocalíptica y escatológica tienen que de ley todo lo que está haciendo Israel en su momento va a ser repudiado por las naciones. Porque conocemos a los líderes de Hamas o los líderes que están actualmente en Hamas liderando este movimiento de resistencia. Claro, según lo que pude yo investigar, dice que al menos 7 han sido los fundadores originales de Hamas. Entre ellos su líder espiritual, el jeque Ahmed Yassin. Él era paralítico, él estaba en silla de ruedas. Pasó años en cárceles israelíes y supervisó la creación del ala militar de Hamas, el que usted habló hace poco, y que llevó su primer atentado. Ismail Haniyeh. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Ahmed Yassin, se puede decir el fundador real del grupo Hamas. Ahora, después, estas personas a lo largo del tiempo lograron asesinar a este hombre, pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Que en lo que es estos grupos de resistencia, terroristas, o llámense como quieran, mata a uno y siempre hay otro. O sea, no es como en algunos grupos, donde uno mata la cabeza y ahí quedó. No. Siempre vienen reproduciendo. Es que siempre está listo uno. Mataron en marzo del 93, en un atentado, en marzo de 2004, en un atentado, y prácticamente él murió. ¿Dónde murió? En Gaza. Luego, Yahel Mashahal, un miembro exiliado de Hamas que sobrevivió a un atentado israelí, se convirtió en el líder un poco después. Ahora, en esto último, hay 2, que son Yehia Sinbar, que está en Gaza, y uno que vive en el exilio, que es Ismail Haniyeh, que es el que usted hablaba hace poco. Él vive en el exilio. Ellos 2 son los líderes actuales de Hamas. Y ambos están alineados, y aquí voy a decirlo con respeto, con Irán, e inclusive con el grupo libanés Hezbollah. Y desde ahí muchos líderes se han trasladado a lo que hoy es Beirut. Porque de todos estos líderes, ellos para tener tanta fortaleza tienen que recibir ayuda de otros países. Porque ¿cómo van a tener tanta fuerza, tanta capacidad militar? Porque tienen también capacidad militar para poder invadir un país y esa fuerza y ese apoyo. O sea, tienen que tener países o patrocinadores, ¿no? Todos los grupos terroristas tienen un patrocinador, a veces visible y a veces invisible. Yo veía una información de que habían algunos países en los cuales estaba Siria y también Irán y estaba Arabia
Saudita, y tú dices Irán, y eran países que apoyaban fervientemente estos movimientos, que son movimientos violentos, pero tienen que ver con una ala religiosa, ¿cierto? Con el asunto de poder tener un derecho religioso y también a la vez político. Entonces, lo que lleva a esta estructura religiosa, ¿no? A las personas a tomar tanta violencia social. Claro, en su momento todo movimiento no fue creado como un ala terrorista o como un ala militar, fue creado como, por ejemplo, Hamas fue creado como un movimiento para la liberación de Palestina, pero bajo ciertos parámetros. Pero lógicamente con la creación de la yihad, que es la guerra santa, que es, como le comentaba, la parte extremista de las enseñanzas del Corán, que impulsa a los musulmanes a imponer no solamente a Israel, sino a toda persona que no siga sus propios lineamientos. Hace unos años atrás, los extremistas islámicos, miren que todavía extremistas islámicos, no palestinos, extremistas islámicos, persiguieron a cristianos. Hace unos 2-3 años atrás, antes de la pandemia, persiguieron a cristianos y ellos subían fotos de cristianos degollados. Duro. O sea, no es solamente contra Israel, son movimientos extremistas islámicos que lo que quieren es imponer. Lógicamente, en el caso de los que están en la parte palestina, los que son Hamas y Hezbollah, están específicamente enfocados a que Israel sea destruido. Pero hay otras alas militares. Pero tú nombrabas algo que era fuerte, ¿no? Irán dice que ellos reciben un apoyo total de Irán, ¿no? Que proviene de allá para estas alas de autodefensa, ¿no es cierto? De defender su soberanía o su parte religiosa. Claro, incluso el mismo presidente de Irán ha confesado públicamente su odio a Israel. Y si bien es cierto, en este último tiempo, ellos han dicho que no han tenido nada que ver con lo que hizo Hamas, pero eso puede ser una manera política de decir, yo no tuve la culpa. Pero la inteligencia israelí ha descubierto que sí ha tenido mucha influencia de parte de Siria, inclusive de parte de uno de los que se creía que iba a ser su aliado, de Arabia Saudita, de Irán. Entonces, lógicamente, eso no se lo dice, porque son cosas que son internas, pero los que manejan la parte de la inteligencia israelí ya saben más o menos qué fue lo que pasó y por qué pasó. Antes hablábamos, antes de empezar el evento, esta época, que hay países que repudian eso y ellos lo declaran a ellos como guerrilleros, como estos grupos insurgentes de guerrilla, y tiene que ver muchísimo con los Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias. Le dan ya no lo ponen como movimiento cualquiera, dicen es guerrilla, automáticamente guerrilla. Es que también tenemos que ver una cosa, lo que pasó en Estados Unidos el 11S, o como terroristas, el 11S, los israelitas piensan que fue casi lo mismo, peor lo que pasó ese 7 de febrero, ese 7 de octubre a las 5 de la mañana. Fue prácticamente algo horrible, como lo que pasó en los Estados Unidos con las Torres Gemelas. Un movimiento terrorista se fue en contra de una nación grande e hirió. ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos? Respondió y mató al líder de ese movimiento terrorista. No es que lo cogió preso, no es que lo llevó, simplemente le dijo, ¿sabes qué? Vamos a pagarte, vamos a meterte en una cárcel. No, lo mató, lo persiguió, lo mató. Porque lamentablemente, muchos países han dicho, la única forma en que esto se acabe es que jamás sea destruido. Porque ellos no tienen nada que ver con la bandera palestina. Ellos han tomado y desvirtuado por completo, porque lo que hicieron no lo hacen. Mira que yo leía que hasta Japón, Egipto,
Australia, Israel, entre otros, dicen que son terroristas. No hay otra forma, es ¿No? que lamentablemente... Canadá y Japón, Egipto dice que son terroristas, o sea, no tiene otro nombre más, ¿no? Aunque ellos quieran reclamar un derecho, pero lo están reclamando equivocadamente. Es que para ellos, relativamente es un momento de resistencia, pero lo que hicieron internacionalmente ha sido tipificado como terrorismo, porque no lo que hicieron fueron crímenes de lesa humanidad. Y como hace poco dije, lamentablemente en una guerra no hay vencedores. ¿Quién sabe cuándo acabe esto? ¿Cuántos muertos van a haber de lado y lado? No se sabe. Ahora, ya para ir cerrando este podcast, ya hemos hablado de esta organización y hemos hablado de estos movimientos que son macabros y malos, perversos, y como tú decías, son movimientos terroristas. ¿Qué nos dice la Biblia, Carlos, sobre este asunto escatológico o evento escatológico? Sobre aquello, tú hablabas que a la larga muchos países, hoy está saliendo una noticia que proyectan el bombardeo de Israel contra niños, contra gente inocente, y la figura es como que crea en la conciencia del mundo de un país violento y malo. Y ¿cómo lo vemos dentro de los eventos escatológicos? Israel... Y ahorita que vas a dar Apocalipsis, ¿no? Sí, Israel tiene que ser restablecida como nación. Dios se lo prometió a Abraham, el padre de la nación hebrea, a pesar de cualquier cosa, lo que Dios dijo se va a hacer. Que Dios no es hombre para mentir. En este tiempo, Israel está teniendo problemas con sus enemigos, como siempre los tuvo. Lógicamente, ahora es en mayor escala porque la ciencia ha aumentado, la tecnología ha aumentado. Antes no había lo que hay ahora. Ahora hay bombas nucleares, bombas térmicas, también biológicas. De una u otra manera la ciencia ha aumentado, lo que le dijo el ángel a Daniel: la ciencia aumentará. Si bien es cierto, en este tiempo Israel lo que está haciendo es defendiendo, como siempre lo ha hecho. Israel desde que nació ha tenido que defenderse. Desde que nació como nación, hace cientos de años atrás, cuando se establecieron en la tierra del fluir leche y miel, en la tierra de Canaán, tuvo que luchar una y otra vez. Ha sido un país solamente de lucha y guerra. Y la única forma, a la gente dice, ¿cómo usted puede probar que Dios existe? La nación de Israel. Porque todas las culturas han existido y han desaparecido. Han permanecido un tiempo y desaparecen. Israel todavía sigue. Pero la cultura israelí sigue y sigue en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Dios estableció que Israel es su pueblo. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros como creyentes, como cristianos? No ponernos ni a favor ni en contra. Nos duele porque amamos a Israel. El cristiano que no ama a Israel tiene un problema con Dios. Persona que no ama a Israel, con todo el respeto, bueno, el que no es cristiano puede hacer lo que le da gana, pero el creyente en Jesucristo tiene que amar a Israel, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Que podemos pensar que la nación que ahorita quizás no sea la bíblica, no lo sé, pero lo que sí sé es que Israel es el pueblo de Dios, y la Biblia termina diciendo que prácticamente Israel, la gente va a venir a Jerusalén a recibir bendición. Y algo que yo quiero acotar un poquito, aquí está inmerso, no hablamos solamente de evangélicos, hablamos de todo lo que, un católico, por ejemplo, ¿cierto?, que procesa aparentemente la fe en Dios, todo lo que tienen una simiente religiosa, ¿no?, que deben que reconocer que si Israel no hubiera, nosotros no tenemos el derecho legal o la identidad para decir hay un Mesías, ¿no es cierto?
Creo que eso tenemos que hablar en otros podcasts porque lamentablemente hay pensamientos religiosos que toman específicamente de uno de los más grandes reformadores, que no quiero decir el nombre porque me imagino que sabe cuál es, ¿Ya? que escribió sobre que a Israel hay que matarlo y quitarle todas sus posesiones. No, ahí yo sí creo que hay que tener, ya lo dejamos para otros podcasts y entramos en este tema, pero recuerda que en el mundo muchísima gente son religiosos, basado a una cultura que viene desde nuestra cuna, ¿cierto? Y hay gente que tiene una tendencia religiosa, y aquí cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando también de la parte histórica, el poder entender a Israel como nación, y la Biblia mismo habla que Israel está esculpida en las manos de Dios, ¿no es cierto? Es como la niña de Dios, es como la nena de Dios, es como su engreída, ¿no? Yo sé que en la historia Israel ha cometido tantos errores, altos y bajos, ha tenido cautiverios y crisis, pero es donde está el dedo de Dios, y eso hay que respetarlo porque Dios lo puso así, y que Dios bendiga también a los palestinos o a todos los grupos religiosos que tenemos, y que Dios siempre tiene a su favor. Lo importante del Señor es que Dios ama a los seres humanos, y no nos ama por condición religiosa, nos ama por su eternidad y por el amor en la cruz del Calvario, que es su encarnación divina para con nosotros, sus hijos. Una cosa es ser creación, otra cosa es ser hijo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cuándo somos hijos de Dios? Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Y oraremos siempre por Palestina, por el Medio Oriente, por Israel, y oraremos por cada uno de los que somos parte de esta gran fe, o esta gran familia de la fe. Y no se olvide que estamos aquí para poder informar. Esto es informativo, este podcast tiene que ver mucho con no levantar polémica, porque no nos gusta levantar polémica, informar y dar una información desde la historia. Y este canal nuestro es variado y tiene que ver con mucha información. Le damos las gracias a Carlos por estar con nosotros. Un placer. En este podcast. Pero siempre recuerde que cada quien va a contar historia desde su perspectiva. Y cada quien va a contar historia de acuerdo a su creencia, y a veces a su fe, y a veces a lo que ellos perciben dentro de su cultura. No se olviden, suscríbase a nuestro canal, denle like a la campanita, visite nuestras redes sociales, JB Comunicaciones TV. No se olvide, en el próximo podcast vamos a estar hablando con Carlos. ¿Sobre quién, Carlito? ¿Sobre quién? Vamos a estar abordando otros temas que son importantes y vitales. Esperamos que le ayuden y oramos desde acá hacia ustedes, y a cada uno de ustedes les bendecimos abundantemente. Usted es un regalo de Dios. Usted es lo mejor que Dios ha creado. La primicia. Amén.